Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Estamos nuevamente aquí hoy en nuestro tiempo de oración y ayuno. Y hoy estamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Y creo que este es un tema que muchas veces damos por sentado, muchas veces pensamos que es tan normal, tan común, pero creo que nosotros los seres humanos tenemos muy deformado el concepto de padre, quizás por las experiencias que cada uno ha tenido, quizás por los dolores que cada uno carga, por las expectativas que hemos creado acerca de la paternidad. Y entonces cuando nos hablan de Dios como padre, parece que fuera algo distante, algo decepcionante, algo que quizás se parezca demasiado a nuestros padres aquí en el mundo, nuestros padres carnales, o tal vez Dios no se parezca a ellos, entonces nos decepciona. Pero hoy yo les pido que tratemos de acercarnos a una idea. Dios es padre y no es un padre como nosotros lo esperamos, no es un padre, no es el padre que nosotros queremos. Dios no es el Padre que nosotros tenemos en nuestra mente, ni que el mundo nos quiere vender, ni es la paternidad que la sociedad tiene hoy como buena o tuvo hace 500 años como buena o hace 10.000 años. Dios es Dios y es una paternidad muy diferente a la que nosotros nos imaginamos. Yo estaba viendo hace mucho tiempo, vi la película Shine. Es una película basada en la vida de un pianista llamado David Herford, creo que así se pronuncia el apellido, y él era hijo de un joven prodigio, un niño prodigio del piano, hijo de un judío, además que un hombre fuerte de carácter, a su manera amoroso, pero en medio de sus limitaciones, en medio de sus complejos, este padre creó tantos traumas, y ejerció tanta presión sobre su hijo y lo abrazaba fuerte y le decía, nadie te va a amar como te amo yo. Y tanto le fregó la vida este hombre a su hijo que David termina con una enfermedad mental, termina asilado en un instituto para personas con problemas mentales, básicamente abandonado. Y pues él tuvo una vida muy dura, pero todo giró, todos sus traumas, todos sus dolores giraban en torno a esa figura paterna. Y así como esa película nos muestra esa figura paterna desastrosa, si nosotros miramos las figuras paternas de la mayoría de las películas, vemos que de una u otra manera son desastrosas, pero nosotros estamos conociendo a Dios como un Padre que sobrepasa todas nuestras expectativas. Por una razón, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios no comete errores y Dios nos conoce a nosotros más de lo que nosotros mismos podemos conocernos. Además, Dios no tiene traumas, Dios no tiene complejos, Dios no tiene ningún dolor que vaya a pasarnos a nosotros o a traumatizarnos a nosotros por sus propias carencias. Entonces, pensemos en algo. ¿Vale la pena tener un padre así? ¿Y por qué eventualmente a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto pensar a Dios como Padre? Yo los invito a que leamos el capítulo 8 de la carta a los romanos y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Les parece? Entonces, acompáñenme a leer. Yo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos, porque creo que en la traducción Reina Valera, que es la que usualmente empleo para compartir la palabra, es muy complicada y es muy enredada. Y aunque quizás de las traducciones más sencillas se pierda algo del mensaje, pues creo que en este caso vale la pena perder quizás la fidelidad de ciertas palabras, pero acercarnos un poco más a la esencia del mensaje. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 8 y comenzamos desde el versículo 1
Pablo le está escribiendo a la carta a la iglesia en Roma y les dice lo siguiente. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de él la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley, ya que no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Hagamos una pequeña oración para comenzar, ¿vale? Padre bueno, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das hoy de reconocer en tu palabra que tú eres nuestro papá. Y no eres nuestro papá porque te encartaron con nosotros, sino porque tú mismo lo elegiste, porque tú nos elegiste a cada uno de nosotros para hacernos tus hijos. Y Padre, ayúdanos a entender que es por medio del Espíritu Santo, que no es por algo que nosotros decidimos hacer, no es porque nosotros merezcamos tu paternidad, sino porque tú has decidido venir a vivir en nosotros. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos pensando que podemos hacer las cosas a nuestra manera y aún así seguir llamándonos tus hijos. Ayúdanos a volver a casa, papá. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros entendamos cuánto vale, cuán grande es este regalo que tú nos has dado de ser parte de tu familia, de ser parte de tu casa. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y yo te pido, habla tú por medio de mí. Empieza por mí misma a cambiar todo lo que hay dentro de mi vida y cambia, Señor, la mente, el corazón y la vida de cada uno de los que nos están acompañando en este momento y los que van a escuchar después. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces,
No voy a estudiar, no voy a entrar versículo por versículo, porque creo que en este momento hay un punto importante que nosotros tenemos que entender. Y el punto quizás más importante en medio de toda esta enseñanza que Pablo le está dando por medio de esta carta a la iglesia en Roma, es que nosotros tenemos un problema. Nosotros los seres humanos somos unos absolutos huérfanos. Nosotros vivimos en una orfandad constante, siempre buscando a quién seguir. Los niños desde que son muy pequeños buscan una figura a quien copiar. Los niños generalmente copian a los padres, a la primera figura de autoridad que conocieron, que fue mamá o papá. Pero resulta que esas figuras de autoridad regularmente están llenas de defectos, llenas de carencias, llenas de males. Y nosotros, hoy Dios por medio de la palabra nos está ofreciendo una nueva esperanza, porque nosotros crecimos con nuestras propias leyes, de nuestra familia, de nuestra sociedad, incluso las que nos hemos impuesto nosotros mismos, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces. Pero en medio de esta ley, en medio de esta carta que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, él les habla de la ley que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Y esta ley tenía un propósito, y ese propósito, lamentablemente, a veces la gente piensa que el propósito de la ley es que si ahorita, incluso después de que Jesús murió por nuestros pecados, incluso de que Él resucitó, dando cuenta de que realmente su sangre pagó por nuestros pecados, pues todavía hay gente que piensa que si no cumplo la ley estoy bajo maldición. Y la realidad es que ahora, Pablo nos está revelando que los que están unidos a Cristo, los que pertenecemos a Cristo, lo va a decir en Reina Valera, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. A lo largo de este capítulo, Pablo va a hablar mucho de contraposiciones. Por un lado tenemos la carne, por otro lado el espíritu. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar que andar en la carne, que seguir las obras de la carne, simplemente me voy a rumbear, me voy a tener sexo, me voy a drogar, voy a ver pornografía, voy a, no sé, le voy a pegar a mis hijos, le voy a pegar a mi esposo, voy a hacer lo que se me dé la gana. Regularmente nosotros tenemos la idea de que eso es vivir conforme a la carne, pero hay una realidad. Aquí Pablo nos está mostrando la comparación, o vivo según la carne o vivo según el espíritu. Y el tema sería preguntarnos hoy, ¿qué es vivir según el espíritu? Porque si yo vivo según el Espíritu, yo tengo que entender por qué el Espíritu Santo vive en mí. Y la única manera de saberlo es por lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 14, es más, no lo voy a parafrasear, aquí sí, nos vamos a Juan 14 muy rápidamente y miremos qué es lo que dice Jesús. Él en el versículo... capítulo 14, versículos 15 a 17, Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven y le conoce. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes, vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Aquí ya tenemos un dato importante. Jesús mismo está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces aquí hay un problema que nosotros a veces no terminamos de entender. Sin Jesús nosotros somos huérfanos. Aunque sintamos que tenemos el mejor papá del mundo, sin él estamos huérfanos. Y la única manera de dejar de ser huérfanos es estando con él. Es cuando él viene a nosotros. Y la forma en que él viene a nosotros nos va a decir más adelante, desde el versículo 23 de Juan 14, el que me ama va a guardar mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
guardar la palabra de Jesús. Para guardar la palabra de Jesús, primero tenemos que conocer la palabra de Jesús. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Jesús, nosotros vamos a ver quién es Dios, porque Jesús nos reveló a Dios. Jesús fue quien nos dijo quién es Dios. Él fue el único que pudo presentarnos al Dios verdadero, al Dios vivo. Él se reveló por medio de Jesús. Ese Dios Padre se ha revelado por medio de Jesús. Entonces yo necesito conocer la palabra de Jesús para poder conocer a Dios. Y cuando eso pase, pues va a venir el Padre, va a venir el Hijo y va a vivir en nosotros. Y luego dice: el que no me ama no guardar mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Luego va a decir que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pues lo primero que nosotros tenemos que entender es, volviendo a Romanos 8, si nosotros queremos andar por medio del Espíritu, pues tenemos que conocer la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere que nosotros estemos esclavizados cumpliendo un montón de mandamientos, ¿no? Porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Y el pecado es precisamente eso, es errar al blanco. Si hay un blanco, entonces ahí es donde tiene que caer la flecha. Y si nosotros caemos en cualquier otro sitio que no sea ese blanco, pues eso es pecado. Se lance a la izquierda o a la derecha, pues va a ser lo mismo. Vamos a errar al blanco. Si usted se cree muy, muy, muy bueno porque usted cumple todas las cosas, porque usted, todo el mundo dice lo bueno que es, ya eso es pecado, porque nosotros no podemos estar pensando que por hacer las cosas como la sociedad dice, eso está bien. Si yo puedo ayudar a todo el mundo, yo puedo ser la persona más buena del mundo, pero si yo creo que es por eso que Dios me va a aceptar como su hijo, eso no sirve, porque el Señor lo que quiere es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, solamente en Él. Pero si yo me voy para el otro lado y entonces resulta que yo quiero hacer lo que se me dé la gana, yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca y no como Dios lo ha mandado, porque también tenemos que entender algo. El Espíritu Santo a mí no me va a guiar a un lugar diferente al que Dios ya reveló. Entonces, si Dios ya tiene una meta, si Dios ya tiene establecido un camino que es para guardarme a mí, porque el hecho de que yo cumpla o deje de cumplir la ley no hace a Dios menos Dios de lo que es. Entonces tenemos que entender algo: para donde yo vaya, si yo erro al blanco, ya es pecado, pero yo necesito dejarme guiar. Yo necesito entender que ya yo no puedo seguir andando según la carne. Y según la carne puede ser dedicándole toda mi vida a mi familia, a ayudar a los demás, a entregar mi vida por los demás, pero resulta que lo estoy haciendo por mí misma, sintiéndome lo mejor del mundo y comparándome con los demás y pensando que los demás son malos, son inútiles o lo que sea, pues ahí ya estoy errando al blanco. Pero si yo me voy para el otro lado, entonces quiero vivir una vida, living la vida loca, a los Ricky Martin, pues tampoco me sirve. Estoy en ambos casos viviendo según la carne y no según el Espíritu, porque el Espíritu lo que me va a recordar es quién es Jesús y Jesús me va a recordar quién es Dios. Y ese Dios que se manifestó en Jesús no es un Dios que está midiéndome, que está comparándome constantemente, ni con los demás, ni conmigo misma, ni con Jesús. Él solamente quiere que yo siga sus pasos. Pablo le dice a la iglesia en Roma que Dios envió a su Hijo. Ya Dios se encargó de nuestro pecado. ¿Y cómo se encargó? Enviando a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca.
En esta misma vida que llevamos nosotros, Jesús no pecó, pero la vida de él pagó por nuestros pecados. Ya por ahí nosotros podemos imaginarnos algo de este padre. Y este padre no es un padre indiferente, no es un padre a quien le importa las dificultades que nosotros tenemos. Dios conoce nuestras limitaciones porque Él se hizo como uno de nosotros. Las conoce y por eso Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo por la muerte de Jesús, para que ahora no es que nosotros andemos haciendo lo que nos dé la gana, sino para que ahora nosotros con libertad, y la libertad no significa libertinaje, la libertad es que sin el peso de la obligación, pues yo pueda seguir la ley del espíritu. Y la ley del espíritu, pues a mí no me va a llevar a un lugar diferente que a donde Dios quiere que yo llegue. En el capítulo 6 versículo 40, Jesús le dice a la gente cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso Él nos quitó todo el peso de la ley. Ya tú no estás obligado a cumplir la ley. Ya no estás obligado a cargar con ese yugo de la ley, con tu pecado, con tu maldición. Dios dijo, dame, yo la llevo. Dios se hizo carne para morir por nosotros y llevarse ese peso. Ese es papá. Ese es nuestro Padre que sencillamente toma nuestro lugar, se hace como nosotros para poder vivir con las mismas dificultades, tener las mismas tentaciones. Y aunque Él no pecó, Él pagó por los pecadores. Ese es papá. O sea, ya podemos irnos formando una idea de quién es nuestro Padre. Pero nuestro Padre no hace eso para que después nosotros vivamos como se nos da la gana. Esto no es como son los padres ahora que le dan el carro al hijo para que vaya a la universidad, entonces el hijo se fue a rumbear, bebió, manejó borracho, estrelló el carro y entonces el papá lo perdona y le regala otro carro. No, Dios no es así. Porque lo que está diciendo Pablo en esta carta, dice los que siguen la mentalidad humana, o como dice en Reina Valera, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En la traducción, a mí me gusta la traducción BDT porque habla de la mentalidad humana. Y de alguna manera, a mí me parece más fácil entender la idea mentalidad humana que andar en la carne, porque no necesariamente yo puedo entender que tener mi casa limpia es un pecado, porque en mi mentalidad humana eso está bien. Y a mí no me parece que tener mi casa limpia y a mis hijos bien puestecitos, bien arregladitos, a mi esposo perfecto, todas las camisas planchadas y de repente vivir para la comunidad, a mí no me parece que eso sea vivir según la carne. Entonces, tal vez yo leo Reina Valera y me equivoque y piense, no, eso no es vivir según la carne. Más bien la otra vecina que anda coqueteándole a mi esposa, esa sí vive bajo la carne. Pero eso no es lo que nos está hablando. Cuando habla de la mentalidad humana, cuando habla de vivir según la mentalidad humana, lo que está hablando es bajo mis conceptos, bajo mis propios preceptos. No lo que Dios quiere, sino lo que a mí me parece bueno. Y la idea de lo que a mí me parece bueno viene o de mi formación o de las personas con las que yo me estoy rodeando y por ahí empiezo a establecer lo que es bueno y lo que es malo o lo que me dicen los medios de comunicación o lo que me está diciendo la corriente del mundo, qué es bueno y qué es malo. En todo en esta marejada
de conceptos, nosotros podemos adoptar un manual, un decálogo de lo que significa ser una buena persona y confundirlo con lo que Dios quiere. Y en ese momento en que yo empiezo a hacer lo que a mí me parece que está bien, según mis valores familiares, según la sociedad, según la iglesia a la que asisto, según lo que sea, pues yo puedo estarme perdiendo y eso significará andar en la carne. Yo tengo que guiarme según la palabra de Dios, no según los preceptos de nadie más, no según la mentalidad humana, no según las doctrinas de los hombres. Porque si yo satisfago la mentalidad humana, el manual, el concepto humano, pues no voy a andar por el espíritu, porque el espíritu me puede decir una cosa totalmente diferente. Entonces yo necesito dejarme guiar por el espíritu. Por eso va a decir en, en el capítulo, en el versículo 7, cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Si yo hago lo que yo quiero, yo no puedo agradarle a Dios. Aunque Dios me ame, aunque Él se rebajó para morir por mí, para poderme tener en su familia. En Jeremías capítulo 3 versículo 9 dice algo muy lindo, o sea, habla de Dios que decía que nos ha visto. Vamos a leer, no lo voy a parafrasear, es que es demasiado bonito para perderlo con mi paráfrasis chimba. Pero el capítulo 3 versículo 19, aquí habla Dios. Yo preguntaba, ¿cómo los haré mis hijos? Y les daré la tierra deseable, la rica herencia de las naciones. Y me dije, me llamarás Padre mío, y no te apartarás de mí. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. La pregunta ahora es, ¿qué quiero yo? Porque si ya yo sé lo que Dios quiere y lo que Dios fue capaz de hacer para que eso fuera una realidad, pues ahora la bola está en mi cancha. ¿Qué voy a hacer yo? Pues, número uno, tengo que tomar una decisión. Yo quiero vivir según el espíritu, quiero vivir según la carne. Yo quiero hacer lo que a mí me parezca bueno o quiero hacer lo que Dios dijo que es bueno. Y en este punto hay algo bien peligroso, porque nosotros corremos dos riesgos. Un riesgo es, yo estudio la palabra sola y entonces yo decido qué es bueno y qué es malo. Y puedo incluso llegar a la osadía de decir es que a mí el Espíritu Santo me reveló, por ejemplo, que en la palabra de Dios no dice que fumar es malo, por lo tanto yo voy a fumar, porque no dice nada del cigarrillo, nada en ninguna parte, y entonces yo quiero fumar y yo fumo y después, bueno, tengo consecuencias nefastas en mi salud y digo, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? O yo puedo decir, no, pues la palabra de Dios dice que discipline a mi hijo con vara y entonces yo cada vez que ¡pum! Puedo le doy un varazo al chino porque se porta mal, porque a mí me parece que esa es la interpretación. Eso es un riesgo, pero hay otro riesgo y es que nosotros a veces a nuestra conveniencia vamos y le preguntamos a una persona, de repente yo le pregunto a mi amigo Iván, que él es de esos papás que le dan rejo a los hijos y le digo, está bien que yo discipline a mi hijo con vara y entonces el pobre chino marcado por todas partes y como él es mi amiguis y él es de esa corriente, él me va a decir, perfecto, así hay que hacerlo. Pero el riesgo entre uno y otro lado está entre que yo no puedo dejarme guiar por las interpretaciones de nadie más, pero tampoco puedo caer en el engaño de de creer en mis propias interpretaciones. Yo necesito la palabra de Dios
constantemente. Y si bien es cierto que nosotros necesitamos dejarnos guiar por la palabra y que a veces vamos y que necesitamos leerla solos y meditar sobre ella solos, no menos cierto es que nosotros necesitamos de la comunidad de creyentes para acercarnos y para mirar la palabra desde otros puntos de vista, pero también necesitamos la oración y necesitamos tener una comunión con Dios, porque si yo quiero andar en el Espíritu, yo no puedo quedarme solamente con lo que yo pienso, ni puedo quedarme solamente con lo que otro me diga. La oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la comunidad con la palabra, con los hermanos, es necesaria para poder andar en el Espíritu. Y a veces vamos a tener que escuchar cosas que a nosotros no nos gustan. Y tal vez esas personas que nos están diciendo cosas que no nos gustan, nos están hablando precisamente de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Revisemos algo, de verdad, lo que yo estoy haciendo, lo que yo creo hoy que está bien, está guiado por lo que ya Dios ha revelado en su palabra, porque Dios no se contradice, Dios no cambia. Va a decir, creo que Santiago, que en él no hay sombra de variación. Dios no está cambiando de opinión. Dios no nos va a decir hoy una cosa y mañana otra. Porque si nosotros nos vamos incluso todo el Antiguo Testamento, aunque habla de la justa retribución, usted peca, usted paga las consecuencias, pues también a lo largo del Antiguo Testamento Dios está revelando su misericordia. Dios está revelando un momento en que Él va a perdonar los pecados de su pueblo. Y Dios se va dando a conocer de una manera extraordinaria pero gradual, hasta el momento en que llega Jesús y ya nos muestra toda la verdad y toda la luz. Y cuando nosotros recibimos, decidimos acercarnos a esa luz, esa verdad, pues su palabra va a vivir en nosotros y nosotros nos dejaremos guiar por la palabra de Jesús, que, ojo, repito, de verdad, y repetiré 1000 veces, la palabra de Jesús no contradice la palabra del Padre. Jesús no dijo nada que esté en contraposición a lo que decía Dios antes. Todo lo contrario, nos muestra nuestra condición de pecadores en toda su magnitud para que nosotros entendamos que necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Él para poder acercarnos a Dios. Y entonces ahora sí, el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos caer en el engaño de decir, sí, yo creo en Jesús, sí, yo soy hija de Dios. Linda. Pero entonces yo hago lo que se me da la gana, porque a mí me parece que yo puedo juzgar a quien quiera, por ejemplo. A mí me parece que yo puedo condenar a quien quiera, a mí me parece que yo puedo hablar mal de todo el mundo con base a mi piedad, porque yo soy mejor que los demás. Pues eso no es muy cristiano que digamos. O de repente yo, como ya estoy perdonada, pues puedo robar, puedo montarle cachos a mi esposo, o como ya el Señor perdonó mis pecados, entonces yo puedo hacer cualquier cosa porque ya Jesús me perdonó. Yo no tengo ninguna condenación porque yo estoy en Cristo Jesús, pero vivo según mis preceptos, pues malas noticias para los que creen que esto es así. Y de verdad, perdónenme con todo el amor del mundo, yo estoy citando a Pablo. Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a ningún lugar a donde Dios no haya revelado ya que Él quiere, donde Él quiere que nosotros estemos. Nosotros, Dios no quiere gente que cumpla la ley por, eh, para sentirse mejor que nadie, porque precisamente a los primeros que Jesús confrontaba era precisamente a la gente religiosa, a la gente que hacía muy bien todo. Pero Dios tampoco quiere
que el pecador se mantenga deleitándose en su pecado. Cuando los pecadores se acercaban a Jesús, comenzaban un proceso de transformación, un proceso. Y en ese proceso el Espíritu de Dios nos está guiando. Esa palabra guiar es como pastorear, es lo que hace el pastor con las ovejas, guiarlas, decirles cuál es el camino. Y nosotros decidiremos si queremos dejarnos guiar o no por el Espíritu de Dios, porque ya no estamos viendo a Jesús personalmente, ya no tenemos a Jesús a nuestro lado, como lo tenían los discípulos, los primeros discípulos, pero así como Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios, como también lo hicieron los cristianos que después de él fueron recibiendo la palabra y fueron alcanzados por esa misericordia de Dios, pues nosotros tenemos hoy la oportunidad de decidir, quiero o no quiero dejarme guiar por Dios, por su Espíritu. Quiero o no quiero que me alcance la misericordia, porque si no me alcanza la misericordia, ¿cuál es la otra opción? Pues tenemos, por una parte, el Espíritu de Dios guiándonos o el espíritu de esclavitud sometiéndonos y sometiéndonos al temor. En el versículo 15 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo dice que ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí entonces tenemos que preguntarnos, yo estoy en temor, yo estoy en libertad, ¿en qué ando? Esa es la pregunta del millón, ¿en qué ando hoy? ¿En esclavitud? Yo tengo temor, yo siento libertad para poder decirle a Dios, papá, pero no es decirle a Dios, papá, porque no, entonces así sí suena que yo tengo una relación chévere con Dios. ¿Realmente Dios es papá? A mí me encanta el capítulo 1 de Malaquías. Me encanta porque cuando yo lo leí la primera vez, en serio, me confrontó, me cacheteó realmente. En el capítulo 1 del último profeta antes de Juan el Bautista, Malaquías escribe un reclamo que Dios le está haciendo a los sacerdotes. Para quienes no sepan dónde está Malaquías, está justo antes de Mateo, en el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento y Dios está reclamándole a los sacerdotes. Y entonces, en el capítulo 1, versículo 6, Dios dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues sois yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, sacerdotes. ¿Dónde está la honra, el respeto que nosotros le deberíamos tener a papá? Porque a veces nosotros podemos de la boca para afuera decirle a Dios, papá, y entonces hacemos lo que nos da la gana. Hacemos nuestra voluntad, vivimos según la carne y no según el Espíritu. Porque si vivimos según el Espíritu Santo nos va a guiar. Y si el Espíritu Santo nos guía, ya nos vamos a estar en esclavitud de la carne, porque es que es tan fregada la carne que nos mantiene esclavizados. Ya nosotros no somos esclavos, ya nosotros deberíamos ir soltando esas cadenas de, de los deseos carnales. Porque sí, les voy a dar una mala noticia a cada uno de nosotros. O sea, vivimos esclavos de nuestras propias pasiones, esclavos de nuestros deseos, esclavos de lo que queremos, de lo que soñamos, de nuestros traumas, de nuestras heridas, de nuestros temores. Pero ahora nosotros tenemos un espíritu de libertad del Espíritu Santo que hemos recibido. Es el que nos convence de que somos hijos de Dios. Es el que nos convence que, hey, no importa cuánto te dañaron antes, Dios sana. Dios viene a sanar, a vendar a los que están quebrantados de corazón. Nosotros hemos recibido un espíritu de adopción
Y ese espíritu de adopción nos permite realmente decirle a Dios, papá, con la libertad que un hijo tiene, un hijo natural. Hay un tema muy fregado con la adopción, porque hay muchísima documentación acerca de lo difícil que es adoptar, sobre todo a niños grandes. Y resulta que una de las grandes dificultades de la adopción es que los niños que vienen de esos hogares de paso, los niños que son abandonados, los niños que crecen incluso desde muy bebés, crecen en una familia que no es la suya, pues crecen con traumas, con dolores, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? O sencillamente sienten, yo no soy parte de esta familia. Hay una serie que me encantó, se llama This Is Us, Estos Somos Nosotros. La están pasando, les cuento el chisme en Prime Video. Y en esa serie hay una familia, una pareja joven que va a tener trillizos, pero uno de los bebés se muere y es una pareja blanca, pero esa misma noche dejan abandonado a un niñito, un bebecito recién nacido, negrito, y deciden adoptarlo. Y ese hombre, a pesar de haber crecido con todo el amor de sus padres, siente, yo soy negro, mis hermanos son blancos. Claro que me siento mal. Ellos no saben criar un niño negro. Ellos no saben las necesidades que tiene un niño negro. Y este hombre siente que él tiene que ganarse su lugar en la casa, su lugar en la familia. Entonces para los padres es bastante difícil porque cuánta más atención le doy a él, cuánto más necesita él para no sentirse ajeno a la familia. Nosotros hemos sido adoptados por Dios y nosotros hemos sido adoptados ya grandecitos. Nosotros hemos sido adoptados además con todas nuestras mañas y con todos nuestros dolores, con todas nuestras heridas, con todas nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros temores. Aún así, Dios es perfecto y sabe cuánto darnos a cada uno. Sabe que nosotros no necesitamos ganarnos un lugar en su casa, ganarnos un lugar en su corazón, porque Él decidió que iba a ser así. Dios es un Padre que ama y el Espíritu Santo es el que nos va a recordar constantemente, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado. El Espíritu Santo es el que va a recordarnos, yo te elegí. No es que nosotros fuimos como el encarte de, bueno, la sorpresa que vino en la cajita de cereal. Nosotros hemos sido elegidos por Dios y elegidos por Dios conforme a un propósito que Él tiene para cada uno. Luego, Pablo va a seguir diciendo que nosotros, si somos hijos, porque ojo, esta es la pregunta, ¿soy hija de Dios? Lo soy. Perfecto, si yo soy hija de Dios, soy heredera con Jesús. Bien, bien, me gusta. Coheredera con Cristo, ¿para qué? ¿Por qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que padecer. Pablo pone una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí se acabó la parte chévere, ¿no? Padecer. Es que padecer suena así, como que a mí también me van a caer a latigazos y me van a crucificar. Bueno, ¿será que voy a morir así? Pero esos padecimientos, esos fueron los únicos padecimientos de Jesús. O sea, la única, el único reto, la única prueba fuerte de Jesús fue la cruz. ¿O será que Jesús a lo largo de sus 33 años, no sé si fueron 33, 30, 36, lo cierto es que en todos esos años ese fue el único padecimiento de Jesús? ¿Ustedes se imaginan todo lo que padeció Jesús para no pecar? Porque él fue igual que nosotros. A nosotros se nos olvida de eso, ¿no? Pero, ¿será que Jesús nunca tuvo ganas de pecar? El autor de la carta a los Hebreos dice que él sufrió las mismas tentaciones que nosotros, las mismas.
Tú a veces, a mí a veces me cuesta creer esto, pero si la escritura dice que él padeció lo mismo que nosotros es porque lo padeció. Y si él padeció lo mismo que yo, si fue tentado a lo mismo que yo, pues yo también puedo resistir las tentaciones. Y tal vez mi padecimiento puede ser ese, tal vez, digo yo, porque quizás a nosotros de una manera muy poética nos parezca que sufrir la cruz por el Evangelio es el padecimiento que voy a vivir. Tal vez nosotros pensemos de una manera muy romántica, sí, yo voy a dar mi vida por el Evangelio y voy a predicar en este lugar y en el otro, y esa va a ser la cruz que yo tengo que cargar, voy a padecer con él. Está bien loco, pero ¿y el día a día qué? Muy lindo todo, muy lindo el show, el drama, porque a nosotros nos encanta hacer esos dramas y batirnos el champú de que somos los grandes heraldos del Evangelio. ¿Y el día a día qué? Y el padecimiento del día a día de no pelear con el vecino, el padecimiento del día a día de no ponerme brava porque le dije a mis hijos, vamos a salir a las 7 de la mañana y son las 7:15 y todavía no están listos y yo quiero ahorcarlos y entonces quiero gritarle a mi esposo porque entonces él no tanqueó el carro y entonces ahora me toca a mí llegar tarde al trabajo porque... Y esos padecimientos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la cotidianidad? ¿Qué pasa con mi día a día cuando yo quiero pecar? Cuando de repente está ahí la vocecita de Satanás diciéndome, "Ay, es que tú das la vida por el Evangelio, no como el otro que mira, ese sí no hace nada". Y entonces empiezo yo a sacar pecho, a levantar cabeza, el orgullo. ¿Qué hago con el orgullo? ¿Eso no es un padecimiento? Pues Pablo está diciendo que nosotros somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Y claro que sí, el padecimiento por llevar el Evangelio, el padecimiento del cual del cual el cual carga a una persona que está discipulando a otra. Por supuesto que eso es importante, porque todo es para el reino, pero cuidado, perdemos de vista la cotidianidad, de verdad. Cuidado, se nos olvida que día a día, minuto a minuto, en nuestro día a día nosotros estamos padeciendo, estamos siendo tentados. No es solamente en las grandes pruebas, es en las pruebas chiquitas, es en la prueba de hoy y ahora, es en esa prueba de cada momento, donde también necesitamos recordar que el Espíritu Santo nos guía y no nos va a guiar a un sitio diferente al que Dios ya ha revelado conforme a su palabra. Y Pablo, hoy leemos hasta el versículo 18. Pablo dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Pues nosotros tenemos la opción de quedarnos mirando todo lo que estamos sufriendo en este momento, todas las cosas difíciles que vivimos. Podemos poner la mirada en esa gloria que vamos a recibir, en ese momento en el cual podamos decir, de verdad, ya, o sea, como va a decir más adelante, cuando nosotros seamos liberados de este cuerpo de corrupción, de esta carne, porque sí, esto es lo que pesa. En el día a día, nosotros tenemos que estar cargando con nuestra debilidad, con nuestro carácter, con nuestras heridas, con nuestros complejos, pero día a día y cada momento nosotros podemos ir al Padre y decirle, papá, no puedo con esto. Todos nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. Para mí, mi historia favorita, amo la parábola del hijo pródigo, porque me recuerda algo. Ese papá que Jesús nos revela en esta parábola es un padre que no está viendo los errores de sus hijos. Es un padre que conoce el carácter de sus hijos, pero que él, amoroso, paciente y misericordioso como es,
no deja de ser un padre que cumple lo que él ha establecido. El hijo menor pide la herencia y se va, y el padre no lo detiene. El padre no le está diciendo, o por lo menos Jesús no nos revela que el padre le diga, no, no te vayas, ¿cómo se te ocurre? No, esa es la canción de Bobby Cruz, donde sí, el papá le dice, no se vaya, mi hijo. Pero si nosotros queremos nuestra herencia, el padre nos la va a dar. Tome, tome, pero no podemos hacer lo que se nos da la gana en la casa del padre. En la casa del padre podemos hacer su voluntad y quedarnos, o podemos recibir nuestra herencia e irnos. Pero Dios siempre, en todo momento, nos está recordando que su casa sigue abierta para nosotros. Nosotros podemos irnos como lo hizo el hijo menor, recibir nuestra herencia y desaparecernos hasta que ya estamos en una situación tan difícil que ojalá levantemos la mirada al cielo y recordemos que ahí está papá, que papá nos está esperando, que papá está anhelando que nunca nos apartemos de él, que papá está esperando para sanar nuestras heridas y nosotros somos los únicos que podemos apartarnos de Dios. Si por alguna razón alguno de ustedes está en un momento en que ya le da pena, ¿cómo voy a volver yo a la casa del Padre? Puede pasar. Puede pasar que las personas, las situaciones que nos rodean nos estén haciendo sentir, no puedo. Qué vergüenza, con qué cara llego yo a la casa del Padre. Pues hoy yo te digo a ti, querido amigo, querida amiga, papá está esperándote con los brazos abiertos. Y hay una relación que nunca supimos qué pasó después, pero es la relación entre los dos hermanos. Después de que el hermano menor vuelve a la casa, el hijo mayor, que se había quedado en la casa haciendo la voluntad del padre, y hago la seña, entre comillas, porque su corazón no estaba con el padre. Él, aunque supuestamente estaba haciendo lo que el padre quería, pues estaba lleno de cizaña, estaba lleno de dolores, pensando, tú no me has dado ni una gallina para hacer un sancocho con mis amigos, ni un cabrito para hacer un asado, nada, no me has dado nada. Pero por matas el becerro gordo, se pone furioso. El problema tanto del hijo menor como del hijo mayor es con el papá. Y a veces nuestros problemas, los problemas que nosotros tenemos con las demás personas, pueden ser realmente dolores que nosotros tenemos con el Padre. Pero el Padre no está escabulléndose, no está huyendo a esa confrontación. ¿Por qué no vamos hoy y le pedimos al Padre, muéstrame cuál es mi problema contigo? Porque sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, hoy el único que puede sanarnos, el único que puede remendar ese corazón roto, reventado como lo tenemos, es el Padre y Él quiere hacerlo. Y no necesita que nosotros nos pongamos una fachada de yo estoy bien, gloria a Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él sabe nuestros dolores, Él los conoce, dejemos de actuar delante de Dios, dejemos de andar en la carne poniéndonos disfraces como el hijo mayor que terminó descubriéndose su desnudez. Tú a mí no me has dado nada. Y la realidad es que el Padre le había dado todo. La realidad es que el Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Aún así, el hijo mayor no lo sentía. El hijo mayor también necesitaba reconciliarse con el Padre. El hijo mayor también estaba lejos del Padre. El hijo mayor también andaba en la carne. También andaba según la mentalidad humana. Yo estoy haciendo todo bien, por lo tanto, yo me merezco todo. Pero sea cual sea la situación en la que nosotros estemos, si nos estamos creyendo que estamos muy bien, porque
estoy haciendo, recibí mi herencia y sigo en la casa del Padre. Por lo tanto, soy mejor que los demás. O si estoy en el otro extremo, recibí mi herencia y me largué, hice lo que se me dio la gana. Y ya hasta me da pena orar. Orar desnudo, con el corazón desnudo, orar diciéndole a Dios cómo me siento, orar diciéndole a Dios cuáles son mis carencias, porque creo que me va a decir, ¿y quién lo manda? Haga lo que quiera ahora. Pues sea cual sea nuestra situación, hoy podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hoy podemos empezar, tomar la decisión de empezar a vivir conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu, Él nos va a decir, vuelve a casa. Yo soy tu padre. Yo quiero que nunca te apartes de mí. Tú eres mi hijo amado. Yo te he formado. Te conozco antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y te he puesto por profeta a las naciones. Dios quiere que cada uno de nosotros sea una carta abierta para que todo el mundo pueda ver cuál es ese Padre, quién es ese Padre que a nosotros nos ha dado vida, nos ha dado misericordia, nos ha dado su gracia, nos ha dado todo lo que nosotros no nos merecemos y nos ha dado su reino, pero nos va a tocar padecer un ratico. Nos va a tocar, mientras tanto, cargar con este cuerpo, con estas debilidades, para que en medio de estas debilidades Dios se glorifique y muestre no quiénes somos nosotros para el mundo, no quiénes somos nosotros para nosotros mismos, sino quiénes somos nosotros para Él y quién es Él. Y lo va a mostrar a través de nosotros, porque Él es papá. Y es un papá que ama y también es un papá que corrige y es un papá que de verdad no es como el papá de David Herford, sino es un papá que sí, de verdad, él nos ama más de lo que nos podrá amar cualquier persona en la humanidad, en la historia. Nunca nadie nos va a amar como él. En el caso de Dios es verdad. En el caso del resto del mundo, pues todos nos van a fallar, pero Dios, Padre, nunca nos va a fallar, jamás. Yo quiero pedirles que oremos para despedir este tiempo y para que cada uno de nosotros de verdad clame por su necesidad al Padre y le clame para también reconciliar esa relación que de repente estamos perdiendo, porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Señor bueno, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos recuerda que tú lo que más deseas para nosotros es adoptarnos como tus hijos, a pesar de todas nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestras carencias. Señor, a ti no te importó nuestra desnudez, a ti no te importó la vergüenza que nosotros cargamos. Aún así, tú quisiste morir por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y hoy yo te pido, háblale al corazón de cada uno de nosotros para que sepamos dónde estamos desobedeciéndote, dónde estamos poniéndote en el asiento del copiloto para que tú no manejes nuestras vidas, para que el Espíritu Santo no nos guíe, para que el Espíritu Santo se mantenga calladito en el asiento trasero de nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, saca a la luz lo que está en tinieblas y ayúdanos para que nosotros nos dejemos sanar por ti, para que nosotros, siendo coherederos contigo, Señor Jesús, realmente entendamos que vale la pena estos padecimientos presentes para alcanzar la gloria futura. Así como tú lo hiciste, tú corriste la carrera mirando el premio que venía, no mirando el sufrimiento que tenías que pasar, sino el premio. Y el premio fuimos nosotros, nosotros somos tus coronas. Te damos gracias por elegirnos y te pedimos, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. Amén.